La historia de la física es, en el fondo, la historia de nuestra propia curiosidad. Es el gran relato de cómo hemos pasado de mirar las estrellas con simple asombro a desentrañar los secretos más íntimos del átomo. Es una búsqueda épica para responder una pregunta que parece sencilla pero que lo es todo. ¿De qué está hecho el universo? Y sobre todo, ¿cuáles son sus reglas? Y en el corazón de esta historia moderna nos encontramos con esta frase tan famosa de Albert Einstein, una declaración que va mucho más allá de una simple opinión, porque encapsula uno de los conflictos intelectuales más profundos del siglo XX, un conflicto que, como veremos, marca el final de nuestro viaje de hoy. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en ello. Haremos un recorrido en 6 etapas. Empezaremos con los antiguos pensadores griegos, pasaremos por la precisión casi de relojero del universo de Newton y llegaremos hasta las paradojas tan extrañas de la física actual. Nuestro viaje arranca en una época en la que la física no se hacía en laboratorios, sino que era un ejercicio de pura lógica. Durante casi 2000 años, el universo se entendía a través del razonamiento, en un campo que se conocía como filosofía natural. Lo que hizo Aristóteles fue construir un sistema que, era completísimo y tenía una lógica aplastante. La idea central era que todo tenía un lugar natural. ¿Por qué cae una piedra? Porque su lugar es la tierra. ¿Y el humo? El humo sube porque su lugar es el cielo. Era una visión del mundo increíblemente ordenada, con un propósito para todo. Y los cielos, por su parte, eran perfectos, eternos, inmutables. Una cosmología elegante que dejaba a todo el mundo satisfecho. Pero, y este es el gran pero, se basaba en el puro razonamiento, no en hacer experimentos. Y entonces, todo cambió. Durante el Renacimiento, empezó a gestarse una idea nueva, una idea radical, que para entender la naturaleza no bastaba con pensar en ella. Había que observarla, había que medirla, y había que poner a prueba las viejas ideas. Copérnico dio el primer paso sí, al poner al Sol en el centro, pero fue Galileo Galilei quien de verdad encendió la mecha de la revolución. Y es que su importancia es monumental, no solo por lo que descubrió, sino porque estableció un principio que lo cambió todo. La autoridad ya no venía de lo que ponía en un libro antiguo, sino de lo que se podía demostrar. Con sus planos inclinados, con su telescopio, demostró que la naturaleza no se comportaba como decían los libros. Este fue el nacimiento del método científico y el verdadero comienzo de la física tal y como la conocemos. El clímax, el punto álgido de toda esta revolución, llegó con un solo hombre, Isaac Newton. Él cogió todas las piezas del puzzle que habían dejado Galileo y Kepler y construyó un sistema que, parecía explicarlo absolutamente todo. ¿Y cuál fue la genialidad de Newton? Pues unificar los cielos y la tierra con una sola ley. Se dio cuenta de que la misma fuerza que hace que una manzana caiga al suelo es la que mantiene a la Luna en órbita. De repente, ¡zas!, el universo ya no era un misterio. Era como un gigantesco mecanismo de relojería. Si conocías las condiciones iniciales de algo, podías predecir su futuro con total certeza. El cosmos era predecible, ordenado y sobre todo comprensible. Durante casi 200 años, el universo de Newton parecía ser la respuesta definitiva, la última palabra. Pero claro, en el siglo XIX, los científicos empezaron a toparse con fuerzas un poco raras, invisibles, como la electricidad y el magnetismo, que no terminaban de encajar del todo bien en ese mundo mecánico tan perfecto. Y aquí llega otra unificación monumental. Fijaos, con solo 4 ecuaciones, elegantísimas por cierto, James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo eran, en realidad, 2 caras de la misma moneda. Pero lo más increíble fue una de las consecuencias de su teoría. Predecía que la luz no era más que una onda viajando por este nuevo campo electromagnético. Acababa de abrir la puerta a tecnologías como la radio sin siquiera saberlo. Pues bien, a principios del siglo XX, todo ese edificio de la física clásica, que parecía tan sólido, ¿verdad?, se tambaleó hasta los cimientos por culpa de 2 nuevas revoluciones que redefinieron por completo nuestra idea de la realidad. Y es que el choque, el contraste entre los 2 mundos es brutal. Por un lado, la física clásica. Todo certezas, espacio y tiempo fijos, un futuro que se podía predecir. Y de repente llega la física moderna, que nos trae ideas que, desafían toda intuición. Que el espacio y el tiempo son relativos, que la gravedad es en realidad geometría y que, en lo más profundo, el universo funciona con probabilidades. Así que estas 2 revoluciones crearon, los 2 grandes pilares de la física actual. Por un lado, la relatividad general de Einstein, que es nuestra mejor descripción de la gravedad, de los planetas, las galaxias, lo grande. Y por otro, la mecánica cuántica, que describe con una precisión asombrosa el mundo de los átomos y las partículas, lo muy pequeño. Y con esto volvemos a la famosa frase. Einstein, el arquitecto de la relatividad, nunca jamás pudo aceptar una de las consecuencias clave de la mecánica cuántica, que la naturaleza a nivel subatómico no es predecible, sino que es inherentemente aleatoria. Para él, que hubiera azar, que hubiera probabilidad, solo significaba una cosa,
que nuestra teoría no estaba completa del todo. Y la respuesta de Niels Bohr, otro de los padres de la teoría cuántica, bueno, es ya legendaria. Captura a la perfección la visión contraria. Para Bohr y la mayoría de los físicos, esa aleatoriedad no era un fallo de la teoría, sino una característica fundamental y extrañísima del propio universo. Y esto nos trae directos al presente. Tenemos dos teorías que son una maravilla, que funcionan increíblemente bien y que, juntas, describen casi todo lo que observamos en el universo. Pero, y es un pero muy muy gordo, tienen un problema. Y aquí está el meollo, el mayor desafío de la física de hoy. La relatividad funciona a la perfección para lo grande, la cuántica para lo pequeño. El problema es que son matemáticamente incompatibles, no se hablan entre ellas. Cuando intentas usarlas juntas para describir algo como un agujero negro o el mismísimo Big Bang, las matemáticas simplemente se rompen, no funciona. Y la búsqueda de esa teoría del todo que resuelva esta paradoja es la gran aventura de la física de nuestro tiempo. La historia de la física, como hemos visto, es un viaje de unificación. De la Tierra y los cielos con Newton, de la electricidad y la luz con Maxwell. La pregunta que queda en el aire es si seremos capaces de dar ese último paso. La aventura, desde luego, está muy lejos de terminar.